Como veis, hoy no está Mabel por aquí y me ha pedido si podía hacer un poco su papel. Por supuesto que no va a salir igual, pero se va a hacer lo que se pueda. Entonces, esta tarde empezamos un nuevo ciclo que está relacionado con la compasión. Claro. ¿Que no me oyes? Ah, oh, Dios mío, eso ya son... Necesitamos un milagro ahí ya. Vale, pues a ver ahora sí. Venga, pues estupendo. Entonces empezamos un nuevo ciclo en este miércoles que está dedicado a la compasión y parece un poco coincidencia que estemos aquí en un ambiente así tan primaveral, con estas vidrieras detrás, con tanta luz. Es decir que, esto es algo positivo, inspirador. Es la primera vez que nos reunimos aquí. Bueno, pues me han preparado esta introducción, que os la voy a leer. El hecho de que en este 23 encuentro con Jesús, Maestro Interior, inauguremos reavivar la compasión, quiere indicar la importancia del tema dentro del proceso Caminando con Jesús, propuesto por José Antonio Pagola. No solo responde a la sensibilidad interior cristiana, también aparece en otras tradiciones de espiritualidad. Y en esta ocasión, en nuestro discipulado, contamos con todo un itinerario a recorrer, que sin género de duda será para nosotros una excelente ayuda para acercarnos a la realidad de la misericordia. Vamos a comenzar este paso adelante con ilusión. Por una parte, se trata de un elemento importante en el seguimiento del Maestro de Nazaret. Y como nos ha ocurrido otras veces, tenemos la esperanza de que el crecimiento será de verdad. Partimos nada menos que de la realidad misteriosa de nuestro Dios. Dios es amor. Y no en vano hemos sido creados a su imagen y semejanza. De aquí la llamada de Jesús: sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Es más que una ley. Es la llamada a introducir en el mundo la compasión de Dios y reconocer al mismo tiempo la extraordinaria generosidad de quien no se ha guardado nada para sí. A lo largo de nuestras historias hemos reconocido a muchos genios, dignos de los mayores reconocimientos, pero como nuestro Dios, nadie. Donde lo genial se desborda, el amor se desparrama. Estamos ya a pocos días de la Semana Santa, también considerada como Semana de Pasión. Y curiosamente es interesante que coincidan con esos días el tema que vamos a interiorizar. Para nosotros hablar de la pasión siempre ha tenido una sensación de sufrimiento, de dolor, desagradable. Pero resulta que afortunadamente, y también conectando muy bien con el tema de la compasión, la palabra pasión también encierra cuando alguien se define desde dentro a favor de algo o a favor de alguien.
es que tal cosa me apasiona. Es que este tema me puede. O Jesús, antes de la última cena, les dice a los discípulos, ardientemente he deseado cenar esta Pascua con vosotros. Ser apasionado por algo significa que ese algo es el que te define. Y Jesús, en el tema de hoy, se nos muestra apasionado por la compasión, por la compasión que ha visto y que ha aprendido, si podemos hablar así, del Padre. Considerar la pasión en este ambiente es algo así o supone algo así como abrirnos a esta realidad. Dejarnos afectar por esta realidad. Dejarnos configurar por esta realidad. Muchas veces hemos comentado la gran capacidad que tiene nuestro Dios para ser más que creativo, para poder unir lo divino con lo humano, la esencia divina en la forma humana. Llegar a ser perfectos nosotros, las criaturas, con el Creador. Él también se nos presenta como nuestra capacidad. Somos capaces de ser compasivos como el Padre lo es. Nuestra actitud ciertamente es la de dejarnos trabajar. Siempre con ese gran convencimiento de que en el trabajo interior, en el camino interior, todo es gracia. Ni es conquista, ni es premio, todo es amor, gratis.
Podríamos comenzar recordando aquella autopresentación de Jesús cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo lo contrario del que se hace respetar. Todo lo contrario del que no deja que se le pase una. Ser manso y humilde de corazón. Podemos recordar la situación de Jesús clavado en la cruz. Sin género de duda, con una sensación de impotencia enorme. Sin poder decir dos o tres cosas claras. No tenía ni figura humana. No era un cualquiera. Era nada menos que un fuego. Y ahí, precisamente en la cruz, lo que se jugaba era el ser fuego. Él también pudo decir algo así, que he venido a pegar fuego a todo y que más desearía que empezase ya a arder. Pues este Jesús, hecho un trapo, orando con el Padre, le dice: perdónales, porque no saben lo que hacen. No son conscientes, ni se imaginan lo que está pasando. Desconocen
lo que aquí se está jugando. No es que sean malos, merecedores de todo lo peor, simplemente son ciegos. No tienen la culpa. También en el tema de la compasión, es bueno señalar que el camino interior no es cuestión de verdades ni de dogmas, sino sobre todo de experiencia. La experiencia nos puede ayudar a la compasión. Podemos pensar también en el texto de la oveja perdida. Hay 99 obedientes sin problemas, pero hay una que crea dificultades. Posiblemente se ha perdido por no prestar atención. Ni tan siquiera por no seguir a las demás. Él o ella a su aire. ¿Qué es una oveja en comparación de 99? Sin embargo, el pastor sufre más por ella que por el resto. Se rompe la cabeza pensando
¿a dónde habrá podido ir? ¿Cómo lo estará pasando? ¿Qué sentirá en su corazón? El pastor seguramente la llamaría muchas veces para que se orientara un poco. Y por fin la encuentra. El encuentro no enciende el enfado, produce alegría. Por fin. No enseña ni aconseja ni corrige a la oveja. La pone sobre sus hombros. El pastor compasivo carga con la necedad de su oveja. Y es tal la alegría que lo comunica a sus amigos. La he encontrado. Qué feliz soy. Y por si no lo entendemos bien, Jesús nos asegura que en el cielo hay más alegría por un pecador a quien se le encuentra que por 99 que están asegurados sin peligro. Jesús en el texto de hoy nos dice, no juzguéis
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. En castellano podríamos decirlo de esta forma: dime lo que recoges y te diré lo que siembras. O también, dime lo que siembras y te diré lo que te espera a la salida. La compasión lleva consigo también un volumen enorme de lógica. Es un poco como intentar guardar tu ropa. Tendríamos que estar vigilantes para ser conscientes de que está nuestro corazón muchas veces sobrado de incomprensión. Es una invitación, en primer lugar, a ser constructores de todo lo que sea positivo, al estilo de nuestro Creador. Dios, cuando vio todo lo creado, le pareció que estaba bien hecho. Jesús también nos recuerda, no es tanto lo que entra de fuera adentro lo que mancha, sino lo que sale de dentro. Eso es lo que nos afecta, lo que nos deforma. Ahí también tenemos una vez más el testimonio del Padre que hace salir el sol
para los buenos y para los que no lo son tanto. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida generosa, colmada, rellena, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. A cada cual según cada uno. Pero queremos también compartir con vosotros otra posible pista que resulta más atrayente. Nos acordamos de Jesús comiendo en casa de uno de los jefes de los fariseos. Aparece aquella mujer con una mala fama y se muestra con el maestro como le sale. Y Jesús nos dice a todos aquello de esta mujer, si ama mucho, es porque siente que se le ha perdonado mucho. Esta mujer, si ama mucho, es porque sabe por propia experiencia lo que se siente cuando es amada mucho.
algunas veces nos hemos podido enfadar por la imagen severa, dura, intransigente que hemos dado a nuestro Dios, pensando que metiendo miedo se nos podría ayudar a ser mejores. Y es una enorme equivocación. Colabora para que la gente se sienta amada. Porque cuando eso ocurre, también le apetecerá amar a los demás. El amor no es una droga, no es un analgésico. El amor es un despertador. El que se siente amado desea hacer lo mismo que a él le han hecho, amar. La compasión no es cumplir la ley de Talión, sino ofrecer eso otro con mayúscula, que también yo lo he probado, porque a mí también me lo han hecho. Y deseo que los demás también lo prueben. Podemos recordar también al fariseo y al publicano. Yo no soy como ese.
decía de sí mismo. O el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Nunca se sintió querido. Estaba tan lleno de su propia autoestima que desconocía la sensación de sentirse amado. Por eso Jesús nos invita a utilizar en el amor una medida grande, generosa, porque será señal de que deseamos que el prójimo disfrute de aquello que produce tanta satisfacción. Entrar en esta lógica lleva consigo un cambio personal radical. Nos parece bello, pero estamos tan tocados de rabia, de envidia, de juicio. Me da la impresión que los budistas trabajan este tema mucho. Y aconsejan que oremos por los amigos, que oremos por los que nos resultan indiferentes, que oremos por los enemigos. Y aunque parezca mentira, tenemos que afirmar que esta práctica suaviza, ablanda nuestro corazón.
Vamos a leer a continuación un poema de Fidel de Aizpurúa que se titula, lo tenéis ahí, Creo en la misericordia. Me gustaría que lo fuéramos leyendo, meditando, porque luego me gustaría que comentáramos aquello que más os guste o que os haya llamado la atención, o bien de la meditación que hemos tenido, o bien de este poema. Creo en la misericordia. Creo en la misericordia que anida en el subsuelo de lo humano y nunca desaparece, aunque la maldad aflore. Creo en la misericordia que se hermana con la fragilidad y que es casa de amparo para quien llora en la noche. Creo en Jesús que impactaba por su misericordia. Para Él nada hay más acá ni más allá de ella, y desde ella se da a Dios y a la persona. Creo en el Dios misericordioso que Jesús nos mostró con su vida, alejándome de otras imágenes de Dios, abriéndome al hermoso abrazo de su amor. Creo en la misericordia y no en el juicio. Creo en el amor y no en el temor. Creo en la felicidad y no en el pecado. Creo que Dios es madre de entrañas buenas, que se acuerda del bien de sus hijos y que disfruta con sus logros y éxitos. Esta mañana estaba copiando esta poesía, pero ha sido aquí y ahora cuando la he sentido preciosa.
Bueno, no sé si alguno se ha sentido o qué parte os ha conmovido más de lo que hemos leído o de la meditación y si os gustaría decir algo en este momento, compartir algo. A ver. Bueno, pues quizás yo digo algo, es decir, para romper el hielo, porque es que si no... me gusta la segunda frase, creo en la misericordia que es hermana con la fragilidad y que es casa de amparo para quien llora en la noche. Sobre todo la primera parte, la misericordia que es hermana con la fragilidad. Siempre he pensado que la grandeza de Jesús y de otras grandes personas como Él no es que fueran grandes en sí mismos, sino que habían ido por tanto en su vida que podían empatizar con cualquier persona a su alrededor. Es decir, entendían a esa mujer o entendían a ese pastor que estaba desesperado por buscar su oveja, o entendía porque él lo había vivido. Él había ido por todas esas circunstancias y muchas veces yo creo que ese lenguaje misericordioso que él usa es porque él ha ido por ese proceso. No es que a veces pensamos la persona fuerte es la persona que no tiene dudas, que no tiene no tiene fallos, que es perfecta, que es el líder perfecto, pero de alguna manera Jesús te va a mostrar ser muy imperfecto, es decir, en su vida, una persona que actúa desde esa fragilidad y entonces empatiza, siente a la otra persona y eso le hace trascender muchas veces pues, las normas religiosas del momento. Creo que cuando vamos por dificultades en la vida, esas mismas dificultades, si lo llevamos bien, nos pueden dar mucha más fuerza para entender a otras personas que van por la misma situación y de qué manera poder utilizar ese dolor no para enrabiarnos, sino todo lo contrario, para decir, bueno, voy a utilizar este momento para aprender y ayudar y dar a través de esta situación. Esa frase me gusta, bueno, me gustan todas, pero bueno, yo comento sobre esa. A ver, alguien que diga algo. Sí, a veces igual nos puede dar la cautela, ¿no? De, hombre, Jesús pues pasó sus momentos críticos y tal, pero una frase o una expresión que nos puede ayudar a comprender que Él no se siente algo así como la fuente de sí mismo, ¿no? Es cuando dice, lo que os digo es que lo he escuchado a mi Padre, ¿no? Bueno, yo me quedo con no juzguéis y no seréis juzgados, porque yo creo que es muy fácil hacer juicios enseguida,
de la otra persona, ¿no? Y yo creo que si nos pusiésemos en los zapatos de esa persona, pues a lo mejor nosotros actuaríamos todavía pues peor que ha actuado esa persona, ¿no? Y ahora que con todo esto de las redes, que todo el mundo enseguida opina y todo el mundo pone a parir a todo el mundo y tal, ¿no? Yo creo que tendríamos que mirar mucho esto, ¿no? Lo de no juzgar. Porque muchas veces, claro, nosotros estamos en otra posición distinta, pero si estuviésemos en esa posición de la otra persona, pues igual a lo mejor pensábamos de otra manera, ¿no? Yo tengo un problema semántico con lo de juzgar, porque con este amigo puedo hablar de unas cosas según su cultura, sus aficiones, todo, de la vida que ha vivido. Tú tienes otra vida, contigo habla de otras cosas, tal. Eso en sí mismo implica un juicio, ni malo ni bueno. Es decir, ¿cómo tratas a las personas? A todas las personas no las tratas igual porque es imposible. El pensamiento mismo es ya un juicio, no malo. El pensamiento del juicio es el juicio. Entonces, el problema es semántico. ¿Qué significa lo de juzgar? Porque si me dices que lo de no juzguéis significa lo siguiente, entonces sí, no condenéis y no seréis condenados. Entonces sí. Pero juzgar, estamos juzgando continuamente. El pensamiento conlleva el juicio. Y el trato con las personas, las estamos juzgando. Porque a ti te hablaré de una cosa, a mi mujer le hablaré de otra cosa, a este amigo de otra. Eso supone un juicio. Creo yo. Sí, hoy también se habla mucho por lo menos un punto que viene a cuento, un micrófono. Y pensamos que esta es la realidad. No. Yo cuando digo un micrófono, estoy modelando la realidad. Como dices tú, no estoy metiendo juicios, pero sí la estoy como reelaborando, ¿no? Porque yo sé que eso se parece a un micrófono, sé que es útil para este caso concreto, ¿no? Entonces, le estoy dando unos matices, cosechas mías, y tú las tuyas, y cada uno lo suyo, ¿no? O sea, pero es interesante también lo que dices en el sentido de que no todo es tan claro como nos parece, ¿no? Estamos dándole cada brochazo a la realidad enorme. Bueno, yo el tema de hoy también lo que es enorme, es un tema enorme, el tema de la compasión. Porque a medida que conocemos más las barbaridades que se han cometido en la historia en nombre de unos y de otros, en nombre de ideologías, religiones, lo que sea, dinero, claro, lo primero que dices, bueno, vamos a hacer justicia, memoria histórica, pero claro, ¿cómo lo resuelves? ¿De qué manera resuelves el dolor de una madre que ha perdido su hijo, digamos, en un atentado de ETA o en algo? ¿Cómo lo resuelves? ¿Con dinero? ¿Con solamente...? Entonces, claro, ahí hay una dinámica que o la entendemos o no lo vamos a poder resolver. Porque a medida de que la gente pierde el miedo y quiere conocer, pues, qué pasó en esta guerra, qué pasó con la Inquisición, qué pasó con la esclavitud, qué pasó con los gitanos, qué pasó... Entonces te vas dando cuenta de decir, Dios mío, hemos sido unos auténticos canallas en la historia. Entonces, si solamente reclamamos justicia, vamos, aquí van a quedar dos. Bueno, si quedan, no lo sé si quedarán Tú y dos. yo. Yo no, es decir, van a quedar muy pocos. Entonces,
Pero claro, si llevamos la compasión a un elemento políticamente correcto, como decir, bueno, vamos a ser compasivos solo en esta dirección, pues tampoco eso es compasión. Como decir, bueno, vamos a ser muy tolerantes porque, los gitanos han sufrido mucho y hay que, darles todo el cariño del mundo. Sí, pero es que no solo es eso, ha habido... Esto es una... O eres compasivo 100% o no eres compasivo part-time, es decir, no eres compasivo al 10%. Es decir, porque entonces estás utilizando un poquito estrategias de mercado. Entonces yo pienso que hoy día la verdad es que estamos... Y fíjate, y nos pilla en un momento en que las religiones establecidas están perdiendo su fuerza. Entonces, claro, resolver ese problema histórico tan gordo que tenemos frente a nosotros, solo con razonamientos humanos y con medidas de justicia y tal, lo vamos a tener muy crudo, muy, muy crudo. A mí se me ocurre, Armando, en el mismo hecho de la cruz, Jesús en la cruz, ¿no? Había gente que se cachondeaba de él. Seguro. Y el centurión, había un soldado romano que dice, verdaderamente este es hijo de Dios, ¿no? Entonces, ante cualquier situación nos vamos a encontrar con quienes reaccionan de una forma y reaccionan de otra forma, ¿no? Entonces, la compasión, a mí, y un poco queriendo completar lo que tú dices, me parece que es aquella que tú, desde donde estás, vas a recibir una ayuda que yo te voy a dar. Que igual te hace caso, te mueve, o igual no te mueve porque tu situación es X, ¿no? Pero por lo menos yo pienso que Dios lo que hace es actuar con nosotros desde allá donde estamos. Hay muchos que vieron milagros que hizo Jesús, pero no todos creyeron. ¿No? Entonces, claro. Yo creo que hay que trabajar cada día, tomar conciencia y trabajar cada día para que la compasión, que en definitiva es sentir amor por todo, por muy duro, feo, horrible que nos parezca, porque la tendencia siempre es a juzgar. Vemos la televisión, te llama un familiar, te cuenta no sé yo, y siempre estamos intentando, es horrible porque fíjate lo que ha hecho. A mí me parece que lo mejor es no entrar en ello, no avivar todo eso, calmar, y si como cuando tú tomas conciencia de que tienes que ser compasivo y tienes que procurar no juzgar, yo creo que los demás se dan cuenta de que tú no estás entrando en ello, estás razonando de otra manera y estás calmando las aguas, digamos. Y no, yo no veo otra forma, porque yo siempre he sido mucho de juzgar, y llevo años trabajando esto y aún así todavía digo, ya me salió la fiera que llevo dentro. Es que me la veo venir, digo, ya viene, ya, para, ya viene, calma. Y desde ahí empiezo otra vez a valorar la situación. Y efectivamente, ¿con quién soy yo para juzgar lo que hace otro? Si además a mí no me gustaría que me estuviesen juzgando cada día lo que hago, porque yo voy a estar juzgando lo que hacen todos los demás. Y además, cuando juzgas, condenas, como los jueces. Juzgan y si es culpable, condenan. Porque soy yo para juzgar, condenar y decir si lo que hace está bien o está mal. Porque lo que está, el bien y el mal no es relativo. Según quien lo mire, cómo lo mires y desde dónde lo mires. Yo, con mi propia experiencia, ya llevo unos años trabajando lo que puedo y hasta donde puedo. Y creo que con la ayuda de Dios, pues probablemente lo consiga antes de irme. Pero realmente es un trabajo difícil, día a día, sobre todo con todos los medios que tenemos, las redes, lo otro.
Porque cuando se vive quizás un poco fuera de eso, que yo también lo procuro, fuera redes, fuera rollos, no me interesa nada. La gente se sorprende. A mí no me interesa. ¿Cómo que no te interesa lo que le pasa a la gente? Pues no, me interesa lo que pasa a mí. Ya bastante. Ya tengo bastante con lo mío. Yo tengo que estar preocupándome por lo que le pasa a los demás y opinando de lo que le pasa a los demás. Si no estoy en su casa, si no lo conozco, si no sé cómo es su vida, lo juzgo por una imagen, por los comentarios de los demás. ¿Y qué es todo eso? ¿Y qué nos aporta todo eso? Nada. No nos aporta nada a nuestra vida. Cada día estamos peor. Entonces tenemos que ir justo a caminar lo contrario. Y el que te quiera escuchar, que te escuche. Y si no te quieren escuchar, adiós, yo no tengo nada más que decir. Vamos, quizás soy un poco radical también en ver esto, pero es que llevo tanto escuchado, tanto vivido y tantos tiempos malos pasados por eso, que ya se acabó. Se acabó ya. Y a veces hasta me dicen, se va enseñándome cuando digo, a mí no me cuentes que no me interesa. Y corto porque hay personas a las que tú sabes que ni siquiera hablándoles vas a hacer que mínimamente puedan dejar de juzgar o puedan sentir compasión. Tú lo ves, hay personas que es que, y tampoco eres quien para decir a otra persona cómo tiene que pensar, actuar o en qué proceso está. Entonces, bueno, pues esto no... Lo mismo también que ser compasivo no es dar un veredicto. Claro. No. Porque, bueno, y si nos atrevemos a dar un veredicto, hay que hacerlo, por lo menos desde mi punto de vista, consciente de dos cosas. Ese está en una situación que seguramente no es la correcta, y yo estoy en otra situación que segurísimamente no es la correcta. Lo que él me diga y lo que yo le diga es incorrecto por ambos lados. Entonces, tenemos que tratar de hacer un camino, de un proceso de cambio interior. Para mí el sentido de la meditación o de todo lo que estamos haciendo va un poco en esa línea, ¿no? O sea, que Dios nos recree de nuevo. Es que sin decir nada los demás notan tu proceso o tu cambio o tu manera de ver las cosas desde este punto compasivo, en paz y, bueno, pues sobre todo eso, no juzgando. Y los demás lo observan, no hace falta que lo digas, los demás observan. Y ojalá que si observan que alguien está calmando, está en otro momento y no está entrando en el asunto, porque además eso también se propaga. Y porque se propaga a todo lado, se propaga la paz, se propaga ese sentir de otra forma. Y efectivamente ser compasivos con los demás porque no sabemos lo que les pasa, no sabemos cómo sienten, cómo se sienten. Y bueno, pues que no es fácil, ¿eh? Sí. ¿Quieres decir algo? Una cosa. No. Sí. Yo quiero decir que a mí me gusta mucho, creo en la misericordia y no en el juicio. Creo en el amor y no en el temor. Creo que eso es muy importante. Y que no creo en el pecado. Y la felicidad está fenomenal, claro. Pero creo en el amor y no en el temor, creo que es muy importante. Sí. Sí. Para tener misericordia. A mí me impacta el tema de la misericordia que dice, creo en la misericordia que se hermana con la fragilidad y que es casa de amparo para quien llora en la noche. Sí, sí. ¿Sabes una pequeña cosita? Cuando tú estabas meditando antes, de repente creo escucharte decir, porque tus meditaciones es como una especie de camino espiritual, que decías algo así como necesitamos lógica o algo así. Y yo pensé, lógica. Y ahí me quedé un poco Pero ahora cuando estábamos hablando, me he dado cuenta que en la compasión no solamente es una emoción, sino que necesitamos sabiduría.
Porque claro, si no quieres conocer la situación del otro, realmente conocerla, es muy difícil ser compasivo. Lo que vas a tener es un poquito como de pena, de decir, ¡ay, qué penita me das! Pero en realidad no conoces su situación. Y luego a nivel, que a mí siempre me preocupa, a nivel histórico, ¿no? Más que al nivel interpersonal, si no quieres conocer la situación que ha habido en la historia de una parte, de la otra parte, de esto, del otro, si no quieres conocer los detalles, no vas a poder resolverlo, no vas a poder... Es decir, que necesitas ese conocimiento. Perdónalos porque no saben. Es decir, si no sabes, es muy difícil. Podrás utilizar como un sentimiento, pero necesitas conocer la situación del otro, de la otra nación, del otro grupo racial, del otro grupo étnico, de lo que sea, para realmente poder decir, wow, increíble, ¿no? ¿Cómo estáis así, no? Y ahí puedes actuar de acuerdo a tu conocimiento, ¿no? No solamente de acuerdo a un impulso emocional. Ya. Por eso es tan difícil ser historiador. No, lo digo de verdad. Por eso es tan difícil. Y hay tan pocos historiadores buenos. Sí, al hilo de lo que dices. Totalmente. All right, so... Yo iba a decir que muchas veces lo del dad y se os dará, a mí no se me da, porque yo doy y no me dan nada. A ver, José, resuelve. Y se os dará. Y yo digo, estoy dando mucho y no me dan casi nada. Ay. Ay, madre. No, estoy de acuerdo. Se da más de lo que se recibe, que se da normalmente más, ¿no? Ahí va Jesús. Oye, Jesús nos diría a lo mejor, en ese caso tuyo, que Jesús nos diría, a ver si me sale la frase, lo importante no es que tú des ni que te den. Pero como dice, da y se os dará. Ya, ahí se pasó un poco, se pasó. ¿Se pasó? Vale, seguiré dando. Yo me siento bien cuando... A ver. O sea, sí. Solo una cosita, aquí hay un punto que no he entendido nunca mucho. Lo que quiere decir, porque con la medida con que midáis se os medirá. No sé qué quiere decir. Bueno, yo por una parte entiendo lo que solemos entender todos. Quiero decir, si tú eres comprensiva, por ejemplo, contigo la gente será comprensiva. Si tú eres una criticona, contigo la gente será criticona también, ¿no? No es una medida de lo que das, porque, a ver, yo creo que cada uno da también según puede dar, ¿no? No, sí, de acuerdo. O desde el lugar donde está en ese momento su proceso. A lo mejor es mejor el que da un cofre de oro que el que dé €1 si el que da el euro... Está muy bien lo que dices, cada uno está en su proceso. Entonces, tú o yo en ese momento no estamos capacitados para dar lo que tendríamos que dar. Pero no es poco que reconozcamos que todavía estamos inmaduros. ¿No? Porque esa toma de conciencia nos impulsará a dar un paso más hacia adelante. ¿No? Esa es la medida, entonces, el que tú des según puedes... Eso no puedes hacer otra cosa. Sí. Pero que al menos te des cuenta del momento en el que estás. Fíjate, el joven rico, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna y tal, no? Los mandamientos y tal. Bueno, eso ya de chaval. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el tío se la robó. ¿No? Entonces, el pobre chico, Jesús también se encontró con situaciones en las que la gente no estaban todos en el mismo nivel. Hay algunos más apegados, otros menos apegados.
Y entonces, pues, para todos, depende de dónde toca la campana, pues tienes que mover. ¿No? Y Jesús sentiría pena a lo mejor por aquel joven. O sea, y si le dijo, lo dijo por eso. ¿No? Pero no como con esa sensación de tú no tienes remedio. No. A ti te conviene esto y tú vete por ahí y verás tú. A veces tampoco nos damos cuenta de lo que nos dan. Sí, también. Porque yo me he dado cuenta que poco de todo lo que me han dado tanta gente y yo no he dado nada a cambio. Oye, son y media. Pues, eso. Sí. Que nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí. ¿Pero tú quieres terminar de alguna manera? Bueno, rezamos un Padre Nuestro y... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Gracias y hasta el próximo. Gracias. mes. Gracias.